aquí. Teníamos, pues bueno, un objeto rejilla, ¿vale? La clase rejilla, que tenía, pues bueno, una constante, que va a ser el tamaño, para poderlo definir nosotros. Teníamos también, pues, una matriz de enteros. La matriz de enteros, pues, lo que vamos a tener, pues, es una matriz en este caso sería de 8 por 8 casillas de entero, y cada entero pues representa un color, ¿vale? Un color indexado. La indexación del color pues lo hacemos pues a través de la clase paleta, ¿vale? Donde pues yo defino en dos arrays, un array de string pues el nombre de los colores, y en un array de color, de objeto de la clase color, pues voy a poner pues la definición de los colores de arriba, en RGB. Es decir, negro sería el 000, el azul es el 00255 y el blanco 255, 155, 255. Para mi paleta necesito dos métodos. El método getColor, ¿vale? Que lo que hace, pues, es devolverme, pues, un objeto color correspondiente, pues, al nombre del objeto, digo, del color. Por ejemplo, aquí, getColor negro, pues esto me va a devolver, este método me va a devolver el objeto color 0000, ¿vale? Ya preparado para ponérselo en un setColor. Y luego teníamos el método setPaleta, que lo que hace, pues bueno, pues recibe por parámetro un array de nombres y un array de colores, y bueno, y se lo asigna a los atributos, ¿vale? Lo establece los atributos. Todos los métodos pues son estáticos, ¿vale? La paleta es una paleta con métodos estáticos y atributos estáticos. Entonces, se ha hecho así pues para utilizarlo como utilería, ¿vale? Como una aplicación utilería donde no va a hacer falta pues instanciar ningún objeto, ¿vale? Sino que lo voy a utilizar pues directamente, ¿vale? Para comodidad, ¿vale? Por eso tiene las rayitas estas. La raya discontinua significa esto, que el objeto rejilla pues va a utilizar el objeto paleta, aunque no lo va a crear. Y bueno, la clase rejilla, pues bueno, va a tener también un manejador gráfico en sus atributos, ¿vale? Que es para poder pintar en la pizarra. Y luego pues tendremos un constructor rejilla, que lo que va a hacer es crearme una rejilla nueva y mostrármela en la pizarra. Con el manejador gráfico, como yo lo tengo como atributo, pues lo voy a utilizar para invocar los diferentes métodos. Luego tenemos el set casilla, ¿vale? Donde nosotros le pasamos una fila, una columna y un color, y el nombre de un color. Y lo que va a hacer es que me va a pintar un cuadrado de la rejilla, me va a pintar un cuadrado en el color dado, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos aquí el MyPaint. Lo voy a poner para que veáis gráficamente lo que tiene que hacer. Tenemos aquí una rejilla. Bueno, sería de 8 por 8. Aquí lo tenemos. Y aquí, pues bueno, en set casilla, supone que yo le doy la fila 1, columna 1, color negro. Pues eso, ¿qué es lo que hace? Pues pintarme, pues esto de, bueno, color azul. Pues eso lo que hace es pintarme la casilla 1, rejilla 1 de color azul, ¿vale? Eso es lo que hace ese método. Y luego tenemos el muestra, ¿vale? Un método muestra para mostrarme pues la rejilla, que me pinta la rejilla, aunque no tiene tampoco mucho sentido si mostrar la rejilla en blanco, ¿no? Se puede mostrar que sería un limpia rejilla, vamos a llamarlo, en vez de muestra, lo vamos a llamar limpia rejilla, ¿vale?
bueno, porque lo que hace, vale, cargar en la matriz, ¿vale? Porque el set, el set casilla, lo que hace, bueno, pues, bueno, sí. Pintarme el color, pero pintar color, pues, va a significar el de esto, el poner un color, asignarle un color a esta matriz, ¿vale? Y luego, pues, llamaremos al muestra, ¿vale? Para que me muestre la rejilla por la pantalla, ¿vale? Lo podemos hacer así. Y ya luego, pues, el almacena, que era lo que le da sentido al ejercicio para que sea de fichero, que lo que hace, pues, almacenar, pues, los colores de la rejilla en un fichero de texto, ¿vale? Luego tendríamos que hacer otro programa que sea el programa para cargar el gráfico, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer esto. Bueno, pues empezamos. Vamos, si os parece bien, pues empezamos con la paleta. Tenemos los atributos nombre, colores, get color. Vamos a ponerlo aquí así para que se vea en la pantalla. Y bueno, y la verdad es que va a servir bien para ir repasando para los exámenes de recuperación, ¿vale? Nos venimos aquí en CodeShare. Vamos a utilizar uno de los que ya tenemos, total. Vamos, por ejemplo, este de aquí. El Tacontata. Nosotros tú no hicimos la agenda, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Venga, pues cogemos sería el 2KZ8V8, ¿vale? Aquí tenemos, pero voy a poner la URL en el copiar, como venimos haciendo en el chat del... ¿Vale? Ahí va. Ahí lo tenéis en el chat del... y bueno, y vamos a empezar. Voy a poner la estructura, sería paleta, una clase estática, sería... Vamos a ponerlo así para poder ver nuestro diseño. Y sería public class paleta. Ahora private private static string nombres. Lo tengo como es estático, lo tengo que inicializar. Sería negro, azul, blanco. Vamos a poner los colores primarios. Negro, azul, rojo. ¿Qué? Amarillo. Bueno, amarillo, verde, magenta y cian, ¿no? Eso es. Tenemos negro, azul, rojo. 1, 2, 3 son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 colores. Venga. Y el blanco lo tenemos que también. Y el blanco también. Sí, y blanco. Son 8. Venga. El blanco nos va a servir para borrar. Private static. Color. Colores igual. Bueno. Y ponemos new color. El negro sería el 0,0,0. El rojo sería 255,0,0. El azul se me ha faltado. Vamos a el azul sería RGB, esto sería 255.
El sería el azul, rojo, el amarillo sería la combinación entre el amarillo, me parece que se hacía entre el rojo y el verde, ¿no? RG, rojo y verde, sería me da amarillo. Ahora, new, el verde sería el del medio, RG, green, RGB, el verde sería el del medio. El magenta, que sería el rojo y el azul, ¿no? Bien, el amarillo es 255, 233. Según. No, pero debe de haber una de estos, vamos a ver, amarillo. Aquí. A ver, tú tienes. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. El amarillo, vamos a ver, eso se puede poner aquí. Nombre del color, hemos dicho que el amarillo era el rojo, a ver, el amarillo sería 200, 255 o 155, es decir, sería FFFF00, a ver si es verdad. Sí, ¿vale? Luego, ese sería el amarillo, un amarillo puro. El verde, el magenta, que yo he dicho que es rojo y azul, vamos a ver si es verdad. Rojo y azul. RGB. Exacto, ¿sí? Sería magenta. Y el cian, que es el celeste. Control V. Ay, Control Z. Vamos a ver. Verde. Control C. Control V. Sería el verde y el azul, es decir, sería 255. Sería así. Verde, verde y azul. Vamos a quitar esto. Exacto. Tendríamos ahí el cian. Y ya por último el blanco, que sería todo 255. Color, 255,255. Se quedaría así estaría definido, ¿vale? Así definimos por unos colores para iniciar. Venga, pues vamos a empezar con los módulos. Vamos a ver, ponemos aquí el día. Vamos a ver. Aquí abrir paleta. Public las paletas, esto lo cierro. Y ahora vamos a poner aquí método constructor, no lo vamos a poner, no tiene, pues son todos estáticos. Y ahora método que devuelve que dado el nombre de un color, devuelve el objeto color correspondiente a ese nombre. Venga, ¿quién quiere repasar de método? ¿Empezamos por ti, David? Venga, pues empieza. Venga. Mira, aprenda a leer el UML. Para la interfaz, básate tú en el UML. ¿Vale? Porque básicamente, pues, fíjate que no es color, es static color. ¿Vale? Porque todos los métodos son estáticos. Es el enfoque que le dimos. Muy bien, ahí está.
estupendo, estupendo, muy bien. Ujú. Vale. Y ahora te tienes que preguntar qué es lo que tienes que hacer. Tú tienes un nombre, un nombre de esto, y tú quieres devolver el color correspondiente. Ahora tú mentalmente tienes que ver qué pasos tienes que dar para llegar hasta ahí. Primero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un for. Mm. Un for para que busque en el array y compare Pero para buscar el el qué. parámetro. ¿Qué es lo que vas a buscar? O sea, el color que me han pasado por el nombre, o sea, Sí, por el parámetro, lo comparo con el string, o sea, exacto. con el array, ¿Y de ahí qué obtienes? y de ahí obtengo y un índice, Exacto. Mm. y Y pues ese ya. índice pues te va a corresponder con el color. Muy bien. Ven. Pues venga, pon el algoritmo de búsqueda. Ese os recomiendo que los aprendáis en que sea de memoria, porque se utilizan mucho, ¿vale? Ujú. Tenía buenísimo, pues. Mm. No, primero se pone la inicialización. No, eso va así. Oye, Ajá, estupendo. Muy bien. Y ahora métele ahí la variable de corte. En el predicado del for, le tienes que meter ahí. Ajá. Muy bien, estupendo. Sí, sí. no, Muy bien. Ujú, muy bien, estupendo. Sí. ¿Y ahora qué tienes que hacer? no, no. Ah, devuelve el objeto por otro. Ah, entonces esto, ¿no? ¿Dónde tienen los colores ahí en esa clase? Vaya, ya te corta, o sea, ya que devuelva por el array de color y devuelva el color. Bueno, ah, No, 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 solamente te falta el reto. vale, Con sí, el reto sí, ya lo... sí, lo había pensado. Ay, muy bien, estupendo. Será, ajá, muy bien, exacto, muy bien, así, así. Vale, ¿Eh? Te queda una cosa que es inicializar el índice. Lo tienes que inicializar a un índice en el que no haya ningún color, no vaya a ser que no lo encuentre, ¿vale? Por ejemplo, a -1.
¿vale? Porque si no encuentra, pues suponte tú que le meto un texto que no es un color, entonces no lo encontraría, ¿vale? ¿Qué te tiene que devolver? Pues, bueno, eso te daría error. Bueno, pues sí, ponlo cero, ¿eh? Devolvemos al negro por defecto, venga, que sí, tenía bien. Sí, porque si pones -1, como tú devuelves este indexado, te va a dar un array index out of bound, si lo pones -1, te daría un error. Así que, así lo que estamos diciendo es que si me mete una cosa que no es uno de los colores que yo tengo aquí, pues por defecto me va a devolver el negro, ¿vale? Es la filosofía que, bueno, que estaría bien. O podríamos o bien ejecutar una excepción, ¿vale? Que bueno, luego para repasar las excepciones, si queréis le podemos meter algunas excepciones a nuestro programa, ¿vale? Que sería lo suyo, que si el color no está, pues color inexistente exception, crea una. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo, a ponerlo así, ¿vale? Muy bien, estupendo. Pues ya tenemos el getColor y ahora vamos a hacer otro método. A Adrián le va a tocar método fácil. El método que establece una paleta de colores. Venga, te ha tocado a ti, es fácil. No, fíjate el tipo de los parámetros y el tipo de los parámetros que viene aquí arriba. No sería nombre, sería un array de nombres, ¿vale? Decimos por parámetro un array de nombres y un array de colores y bueno, y actualizo los atributos. Me gusta ponerlo detrás de string, ponlo detrás de string, entre string y nombre. ¿Ves? Lo único que tiene que hacer es asignarlo a los atributos. ¿Vale? Y está ahí. ¿Vale? Ponle nombre, a nombre llámale nombre también, ya por tenerlo más homogéneo, por cuestión de homogeneidad. Ahí va. Muy bien. Muy bien, sería así. Sería el método, pues la verdad es que era fácil. Bueno, pues vamos a. Estaba pensando, ¿verdad? No preguntar. ¿Sí? Pero estaba, en mi cabeza lo estaba complicando mucho. Sí, no, muchas veces mejor pensar cuál sería la solución más fácil. Vamos a ver qué clase sería paleta. Venga. F.
Y ahora aquí vamos a ir creando, quitándole los errores. Esto es, aquí faltó en el bucle for, David, tienes que inicializarlo, ¿vale? Te faltaba el int. Y aquí, vamos a ver. Claro, es estático. No te está dejando lo asigna porque son estáticos. Sí, pero esto es estático. Vale. No te deja poner el div. El div no deja de ponerlo, ¿vale? Entonces, vamos a llamarle la solución. Esto no se puede quedar así. Esto es una barbaridad. Esto le asignas al parámetro el propio parámetro. Entonces le vamos a terminar el nombre del parámetro, lo terminamos con P, ¿vale? Y así lo distinguimos, ¿vale? Ahí, ahora sí, ¿vale? Le he terminado el nombre del parámetro en P y ya está. Bueno, pues ya tenemos nuestra paleta compilada y funcionando. Ahora vamos con el método este un poco más complicado. Vamos a hacer ahora el graficador, la rejilla, que diga. Creo public class rejilla. Le creo los atributos, sería el tamaño, sería una constante, sería private final in tam igual a 8, private in. Aquí tenemos un array de 2 dimensiones de enteros que se llama mapPix y private graphics G, que es un objeto de tipo gráfico. ¿Vale? Graphics. Serían los atributos. Cerramos y ahora este sí ya tiene pues el método constructor. Sería método para el comentario. Método que inicializa una rejilla en blanco. Vale. Inicializamos una rejilla en blanco. Venga, Ana, te toca. ¿Quién? ¿Qué? Venga, yo te voy diciendo. Tú... Venga, es el constructor. Tienes que hacer el constructor de rejilla. Empezamos. Los constructores empiezan, venga, ponle, public. Muy bien. Public rejilla, fíjate aquí, le pasamos el manejador gráfico. Muy bien, estupendo. Bien. Y ahora, el constructor lo que hace es inicializar pues cada uno de los atributos. Tú miras cada uno de los atributos y tienes que inicializarlo, ¿vale? Menos la constante porque esa es constante. Bien. No, tienes que crear una matriz, lo primero que tienes que hacer es crearla. Se crea con new, ven. Sí, con new. Mappix, como está bien puesto, pero igual a... Exacto. Para el tipo, tienes que poner el tipo de qué es la matriz. Y ahora ponle la dimensión. ¿De qué dimensión tienes? ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene nuestra matriz? Tamaño, muy bien. Es cuadrada, la rejilla pues es cuadrada. Muy bien, estupendo. Primer paso. Venga, ya la hemos creado. Ahora tenemos que rellenarla. Bueno, venga, si quieres pon el gráfico. Venga. Sí, lo que ibas a poner, está bien.
Mm. Es, ¿con qué se lo inicializa? ¿De dónde coges el manejador gráfico? Fíjate lo que tú has escrito en tu constructor. ¿Eh? Ajá, estupendo, se lo pasas por parámetros. Muy bien. Y ahora me tienes que inicializar la rejilla con el color blanco. Aquí tú has creado la rejilla, aquí tienes tú de tamaño por tamaño, pero tienes que elegir el color, me la tienes que poner la rejilla en blanco. Todos los colores tienen que ser blancos. Los colores vienen representados por un entero, ¿vale? Y tienes que ver cuál es el entero que se corresponde con el blanco. Aquí, si te sirve de ayuda, aquí tenemos nuestra definición de paleta. Fíjate que el blanco lo tenemos en la última posición. Está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? El color blanco es el 7. Pues utilizamos, pues, vamos a crear un método mejor, para hacerlo más elegante, puedes poner, bueno, ponerlo y ahora lo hacemos más elegante, le añadimos un método. Ven, inicialízamelo con el colorcito. Y para inicializar la matriz tienes que recorrerla entero, con doble bucle for. ¿Qué? Claro, tienes que poner un doble bucle for aquí. Lo suyo sería, si estás haciendo aquí, haciendo cosas con la matriz, pues aquí me tienes que poner un doble bucle for que te recorra la matriz asignándole el valor 7 a cada uno de sus elementos, ¿vale? Ahí me tienes que recorrer la matriz. Cuando yo digo recorrer la matriz, es poner, no sé si tú te acuerdas en los arrays, poníamos el doble bucle for, el for infill igual a tal, y después for. Llámale fill y call, ¿vale? Es más fill de fila, la variable la vamos a llamar fill en vez de i. Ah, no. Exacto. Cuando hablamos de recorrer una matriz, siempre es así. Viene implícito el doble bucle for. Ujú. Ahora sería asignarle el blanco. Queremos asignar a cada uno de los elementos el color blanco, que es el 7. Muy bien. Ujú. Mm.
Eso le asignas el blanco, que es el 7. ¿Qué? No, el array tiene filas y columnas. Es una rejilla. El color blanco, tú quieres esto, ¿verdad? Es todo esto, el array. La rejilla sería esto, y esto, aquí lo que tenemos son números, en verdad. ¿Vale? El array ese sería número. El azul es el 1. Esto sería, esto internamente se guardaría aquí. 1, 7, 7, porque cada color tiene asignado un número. ¿Vale? Entonces tú lo que quieres inicializarlo a blanco significa poner todo con 7. Rellenarlo todo con 7. Venga. Si quieres que te dé una pista, para terminarlo todo, solamente tienes que pulsar 2 teclas del teclado. No 3 teclas, perdón. Te faltan 3 teclas. Lo pulsas y terminas el constructor. Yo, si no te importa, te voy a preparar, porque tenemos un examen. Sí. Un examen de Linux, máquina virtual. Sí. Y para prepararlo, porque no puedo estar esto. Ah, bueno, vale. Sería 7, la asigna 7. Vale. Asigna 7, con 7. Después pones el 7, con 7. Punto y coma. Con el chip sería ya la tercera tecla, ¿vale? Esto lo que hace es asignarle 7 a toda la matriz. ¿Por qué? Porque con este bucle for le damos valores a fill y a call, de manera que te barre todo lo que es el espacio de matrices. ¿Vale? Es decir, que lo que tú le asignes a esto va a tener repercusión con todos los elementos de la matriz. ¿Vale? Eso es lo que... Así es como se inicializa o se le da un único valor a una matriz. ¿Vale? Bien. Venga, ahora vamos a volver para mejorar bueno, te falta una cosa, mostrar en la pantalla la matriz, en la rejilla, muestra la rejilla en la pantalla, a ver cómo lo haría. En el mismo método, sí. No, más fácil. Más fácil, mira el diseño, mira mi diseño y es más fácil que eso. Tú tienes método rejilla, el constructor, se encasilla, que dada una fila, una columna y un color, pues te pone esa casilla de ese color. Tienes muestra, que te muestra la rejilla en la pantalla, y almacena, que te almacena la rejilla en un fichero. ¿Qué? ¿Te visualizo el array bidireccional en el mismo método? Sí, en el constructor, ¿vale? Te lo inicializa, y te lo muestra en la pantalla. No, es más fácil. Si tú te fijas, aquí hay un método que ya te lo muestra en la pantalla. ¿Por qué no utilizarlo? ¿Vale? A ver, si te he dicho que el método muestra, te muestra la rejilla en la pantalla, ¿por qué no utilizarlo aquí? Pues lo utilizas y así no... Precisamente el método muestra hace lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué? Simplemente lo llamo. ¿Vale? Ya luego pues a otro le tocará programar métodos, ¿vale? Pero este método, pues bueno, ya que él te lo muestra en la pantalla, pues bueno, pues lo utilizo y ya está. Me ahorro líneas de código, y si mañana pues cambio en la forma de la rejilla, solamente tengo que tocar un único método, no tengo que tocar más, ¿vale? Se quedaría así. Y ahora, bueno, vamos a hacer un método nuevo en paleta.
Vamos a crearle, que no lo tuvimos en cuenta en el diseño, que sería el método indexOf. ¿Vale? El método indexOf me va a devolver un entero, ¿vale? Y va a recibir por parámetro pues el nombre de un color, ¿vale? Por ejemplo, el nombre de tipo string, ¿vale? ¿Vale? IndexOf recibe el nombre de un color y me devuelve la posición de ese color en el array, ¿vale? Para no saber, no tener que saber que el código del blanco es el 7, sino que lo pueda yo buscar. ¿Vale? ¿Entendéis el método indexOf? Bien. Venga, pues vamos a ver. Venga, Adrián, algo. El IndexOf, ponlo aquí. Vamos a poner aquí el IndexOf. Aunque este sería fuera, esto serían paletas. Esto sería un public class paleta. Pero bueno, lo vamos a escribir nosotros aquí. Le pongo el comentario. Método que devuelve el índice de un color. Venga. Muy bien. Esto sería un static también, se me olvidó de ponerlo. Es estático, sí, sería estático. ¿De cuánto disco tenía ese disco? Algo de riego. Digamos, No, tienes que poner un if, tienes que poner dentro del for para la búsqueda, el for está bien, pero ahora dentro del bucle for tienes que poner la condición de búsqueda, de encontrar, no un return, sería cambiar el return por if. No, tienes que poner la condición de búsqueda. La condición de búsqueda
es compara el nombre que tienes por parámetro, ¿vale? Con el del array, el elemento del array que está recorriendo. Ajá. Lo que pasa es igual, es asignación. Tienes que utilizar el equals. Con la cadena utilizamos el método equals. Ajá. Lo estaba poniendo debajo del profiling o lo estaba asignando ya. No. Encontrado igual a true, ¿vale? Y ahora te tienes que quedar con el índice, tienes que hacer una foto al índice, tienes que almacenar el índice. No, pero el índice tiene que ser entero, no es string, el índice es un número. Ese sí por lo inicializado a -1, ¿vale? Porque si no lo encuentra, para poder hacer validaciones de no encontrar. Vale. No, nombre no, es el índice. El índice, ¿cuál es el índice? El índice sería ajá. Y como está dentro del if, te hace falta una llave. Mete el if, ajá. Lo que es obligatorio poner la llave. Vale, estupendo. Muy bien. No. Tú lo que devuelves, mira, fíjate el tipo que devuelve. Entonces, el objetivo del método es, dado un nombre, me devuelve la posición del array donde se encuentra ese nombre. La posición siempre es un número, ¿y dónde la tiene? La tienes en la INX, el índice. Tienes que devolver el índice. Ajá, muy bien. Vale, se quedaría así. Estupendo. Estaba viendo el field nombre y me queda porque devolvía un string, no un índice. No. Por eso te quería poner lo de nombre. No, pues te devuelve lo que te devuelve, pues, el índice. Vale. Muy bien, ya está, sería así. ¿Vale? Muy parecido. Si os fijáis, estos métodos son siempre muy parecidos. Siempre vamos a añadirlos a paleta. ¿Vale? Venga, y ahora viene, quedaría así. ¿Y ese método para qué? Ahora lo va a utilizar. Este método es dada un nombre de un color, te dice cuál es el índice, el número de índice de ese color. Como tenemos un método indexado de colores, pues tú dices el rojo. ¿Cuál es el número del rojo? Pues te lo da este método. Cuando lo llames, te devuelve el nombre del color. Por ejemplo, ahora lo va a utilizar Ana, porque Ana puso aquí. Vamos a poner aquí el diseño. En su constructor, aquí la asignó, quiso inicializarla al color blanco, y puso ahí igual a 7, pero nosotros no tendríamos por qué saber que el 7 es el color blanco, ¿vale? Así que venga, no, utiliza ahora el método este index que ha hecho Adrián para ponerlo de una manera más elegante. Y si mañana por el código del blanco deja de ser el 7, pues también funciona. Venga.
Es un método indexOf, es un método estático. Tiene que utilizar un método estático de la clase paleta. A ver si te acuerdas cómo se utilizaban los métodos estáticos de las clases. ¿Qué? Sí, que cambie este 7, ¿vale? Por el método que ha hecho Adrián, que acaba de hacer Adrián, el método indexOf. Sí, entra. Ajá, muy bien. Como es estático, podemos poner, no hace falta instanciar ningún objeto. Ponemos directamente el nombre de la clase, el nombre del método, y ahora el index of, aquí te lo pongo, tiene un parámetro que es de tipo string, que es el color. Pero el color que tú quieres, ¿cuál es de qué color lo quieres rellenar la rejilla? Inicializar la rejilla. Y es un string. Ajá, estupendo. ¿Vale? Es decir, esto lo que dice es, devuélveme el índice, el número que representa el color blanco. Si mañana cambiamos la paleta de colores y se le asigna otro índice, pues este programa va a seguir funcionando. ¿Vale? Sería... Bien, pues muy bien, perfecto. Ya está, ya tenemos el... Esto lo vamos a quitarle, eso ya lo... Venga, David, ahora te va a tocar a ti hacer el... Vamos a irnos para arriba. El set casilla. El método, sí, método set casilla, te pongo en el comentario. Método que pone, asigna un color a un cuadro de la rejilla. Venga. Venga, muy bien. Yo uso la pizarra para... No, no hace falta la pizarra. La pizarra va a ser método muestra. Si quieres se puede, pero vamos a dejarlo todo en muestra, venga, para hacerlo más fácil. Mira que la asigna, le tiene que asignar un número. Tendría que llamar al mismo. ¿Qué? Tendría que llamar al mismo. Exacto, sí. Lo mismo que Ana, lo mismo que... Muy bien. Y ya está. Ya. Vale.
ya después de... Bueno, si quieres... Bueno, venga, pues muéstrame el color, venga, el pizza, a ver si está atreves. Vamos a definirnos aquí un atributo, vamos a ponernos atributos de la rejilla. Vamos a definir el atributo, esto para pintarlo, atributo gráfico, que va a ser el tamaño de la casilla, tamcas, el tamaño de la casilla, que le vamos a poner, pues, vamos a ponerle 20. Es una constante, tamcas, de tipo final int de 20, privado. Y ahora vamos a crearle, pues, bueno, unas coordenadas, una x sub 0 y una y sub 0. X sub 0 va a ser también de tipo final. Las coordenadas, pues, vamos a ponerlo, pues, la x en la 100,100. La posición 100. Y vamos a crear una y que va a estar también en la 100. Adiós. Nuevo. Hay que borrar el otro. X sub 0. X sub 0. De tipo final int. La 100. Y luego esto sería privado. Y luego tenemos aquí el tamcas de tipo entero y hemos dicho que tiene tamaño 20. Vamos a poner arriba y esta así. Vale. Ahí tenemos otra constante para... Ven. Ahí tienes la constante que te sirve para localizar la celda que vas a pintar. ¿Cómo vamos a pintar la celda? La celda la vamos a pintar primero poniendo un fill rect y después un draw rect, ¿vale? Para ponerle el filito, es decir, yo quiero, vamos a darle aquí nuevo. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, si quiero pintar una celda de color azul, pues voy a hacer un fill rect azul, ¿vale? Fill rect azul, bueno, esto imaginé que está pintada azul, que esto no tiene la temperatura. Y ahora, a continuación, hacemos un draw rect para dibujarme el bordecito negro, ¿ves? Para que se vea como una rejilla, ¿vale? Recuerdo, las coordenadas que tenía ahí era el puntito este de aquí, que era el punto X e Y, X e Y. Tenemos la anchura, que la abreviatura inglesa es la W, width, y la altura, que es height. ¿Vale? La anchura y la altura es constante, tanto este parámetro como este, pues son constantes, lo tenemos aquí definido, es el tamcas, el tamaño de la casilla, ¿vale? Y ahora, ¿cómo calculamos la X y la Y? Te lo dejo que lo calcule. No te hace falta bucle ninguno. Tú solamente pintas una casilla. Pero si pinto una casilla, después puedo pintar otra. ¿Qué? Realmente nosotros en ningún momento hemos dibujado toda la rejilla. Sí, eso lo hace el método muestra. Eso le tocará, no sé si a Roberto que ha llegado, por llegar tarde le va a tocar a Roberto.
¿vale? Le va a tocar la China a Roberto. ¿Vale? Pero no, tú solamente vas a pintar esto por eficiencia, por no llamar método muestra constantemente, pues vamos a pintar solamente el cuadradito que tú has seleccionado de la fila fill call, ¿vale? Ese casilla, aquí te han dicho una fila y una columna, pues yo lo que quiero pintar es ese cuadrado solamente, es decir, pintar, vamos a ver, Vale. a ver que no lo tengo por aquí, ventana. No, se me pierde el anterior cada vez que creo uno. Bueno, tú solamente, si tú tienes aquí una rejilla, ¿vale? Pues tú solamente tienes que, exacto, sí, tienes que, si te dicen tú solamente pintas este. Lo que pasa es que tú lo pintas encima, es como si pegaras una pegatina. Las coordenadas o sea, los parámetros que serían fill rate y draw rate eran 4. 4. Ok. ¿Cuál era? Era la X y la Y del puntito este de aquí. Sería este puntito de aquí, X y. La altura y la anchura. No. La altura y la anchura en verdad la tienes, la constante que he definido antes, ¿vale? Lo único que tienes que es calcular la X y la Y en función de la fila y la columna de la celda que tú quieras pintar. X sub 0. No sería, fíjate que no sería X sub 0. Tú multiplicas los píxeles, para la X serían los píxeles de la anchura de cada celda. ¿Vale? Es decir, que tú no multiplicas por X0 y Y sub 0, ese es el punto donde tú vas a empezar a pintar la rejilla en la pantalla. ¿Vale? Tú lo que tienes que multiplicar sería vamos a ver, si tú lo tienes, esto es timecast, ¿vale? El tamaño de la casilla. Pues ponerte tú aquí sería timecast más timecast. Sería X sub 0 más timecast más timecast, el número de tan, ¿entiendes? Claro, pero si lo multiplico, si me da la fila 2 y la columna 1, al multiplicarlo me ponen el punto. Claro, pero sí, lo que pasa es que esto no es X sub 0, la anchura esta no es X sub 0, es timecast. Es decir, que tú lo que tienes que cambiar es esto por timecast. ¿Vale? El X sub 0, donde tú has puesto X sub 0, ajá, ahora sí. Timecast. Exacto. Y ahora le tienes que sumar la X sub 0, porque todo eso lo hace relativo a X sub 0. Lo pones al principio, a mí me gusta más al principio. Y ahí pasa. Y ahora ahí empezaríamos con la fila 0, ¿sabes? Empezaríamos fila 0, columna 0. Si yo quiero dar filas y columnas, no empezando por el 0, sino que empezando por el 1, ¿cómo tendrías que hacer? Si yo quiero que mi primera fila no sea la fila 0, sino que sea la fila 1. ¿Sumarle o restarle? Sería restarle. Yo quiero que cuando el usuario me ponga la fila 0, se interprete como la fila 1, se interprete como la fila 0. ¿Vale? Porque los arrays funcionan. Muy bien, así. Muy bien, estupendo. Y ahora ya lo único que tiene es salto. Vale, estupendo. Y ahora ya lo único que te queda es seleccionar el color. Selecciona los colores, tanto de fill rec como del draw rec. Antes de pintarlo, claro, antes de pintarlo tienes que elegir el color.
¿Recibe por parámetros un número? Set color recibe por parámetros un color, ¿vale? Te tienes que ir aquí a paleta. Aquí te voy a poner el diseño de la paleta que hemos hecho. ¿Vale? Tú fíjate que nosotros tenemos el getColor, que dado un nombre me devuelve un color. Tenemos un método, el método paleta, ¿vale? Sí. Vale. Ujú. El, Sí, el marco. negro. Sí, negro. Bueno, Sí, ya la sustituye. Muy bien. Sería así. Vale, sería así. Vale, vale. vale. ¿Veis? Pues ya tenemos el set casilla. Y ahora pues, ahora venga, el muestra. Ahora a Roberto le va a tocar el muestra. Método que muestra la rejilla en la pantalla. Venga, venga Roberto, método muestra. Bueno, más o menos con la filosofía que hemos visto con Daniel, pues bueno, que puede servir. Pon filas y columnas, ¿vale? Como es una matriz, tú vas a recorrer una matriz, pues son filas y columnas. ¿Vale? Mientras que fill sea menor, menor. Eso se repite mientras se cumpla eso, se va repitiendo. Y luego el length no lleva los paréntesis, en los arrays no lleva paréntesis. Ahí va.
No. Vamos a hacerlo más. Bueno, quita el X y la Y. Tienes que utilizar el código que ha hecho, el método que ha hecho David. Pero tengo que coger la X y la Y. ¿Qué? Tengo que coger la X y la Y. ¿Pero para qué? Si tú tienes un método que tú le pasas la fila, la columna y un nombre de un color y te muestra una celda, ¿vale? Bueno, pues ¿por qué no llamarlo? Lo llamas para cada una de las celdas de tu rejilla y ya está. Y ahí donde se veía un método muy difícil, con 3 líneas de código lo tienes resuelto. Yo lo que iba a hacer era poner la X y la Y y lo que hago es sumarle. Claro, eso ya lo ha hecho David. Utiliza tú el código que ha hecho David. Invoca setCasilla. setCasilla es un método al cual tú le pasas una fila o una columna y un nombre de un color y te la pinta, ¿no? En la pantalla. Pues yo digo, ¿por qué no usarlo? ¿Vale? Pero luego para modificar, o sea, para cambiar el nombre del color, ¿Qué? para cambiar Ya. el nombre del color. Claro, lo tendrías que coger claro, de tu matriz. Sí, no serían 3 líneas de código, es verdad. Necesitarías cogerlo previamente. Previamente tienes que coger el color con el que quieres pintarla y después ya pintarlo. Serían dos líneas de código. ¿Sabes lo que? Se llama el método setCasilla y le ponga de parámetro el color blanco. No, blanco no, tienes que mostrar la plantilla actual, tienes que mostrarla en función de la rejilla del atributo, de tu atributo se llama MathPix. Primero tienes que leer, hacer una lectura, ver de qué color es el píxel de la matriz y ahora después llama al método, el setCasilla, con ese color, con el nombre de ese color. ¿Vale? Necesita un formato. ¿Qué? Necesita otro formato. No, eso ya lo tienes, me parece, aquí ya lo tenemos, en el index of. Con index of ya te hacía eso. O tú le pasas, a ver, yo tengo un entero, yo quiero pasar de entero a color. Lo que necesito es un método en paleta. Lo que necesito es el método de paleta que me devuelva el color dado un índice. ¿Vale? A ver, lo pones así, setCasilla, venga, a ver metiendo los parámetros. Ven, ponle los parámetros que te hace falta para irlo teniendo. Sería la fila, ¿no? Columna. Y ahora hay el color. El color en TXT. Y todavía otro color. Claro, porque eso es lo que... ¿De dónde cojo ese color? ¿Eh? ¿De dónde cojo el color? Claro, necesitaríamos, a ver, get en paleta, me hace falta un método en paleta, ¿vale? En paleta, nos hace falta un método que sea get nombre. Vamos a crear un get nombre de tipo string. Presta atención a Ana porque no, ahora a Adrián le toca. Te va a tocar a ti. Yo, paleta, Nombre, un string
recibe por parámetros un índice, ¿vale? Este método recibe por parámetro un índice Estático, ¿no? estático, sí. Estático. Bueno, con esto podéis daros cuenta lo difícil que es predecir el diseño, es un diseño completo de primera. Siempre hay métodos que no. Bueno, el getNombre, vamos a, aquí Roberto se ha quedado aquí en este de estos, pues vamos a crear aquí en mi clase paleta, voy a poner aquí public class. Bueno, hazlo suponiendo que tú tienes el getNombre y así termina Roberto, venga, termina así ya tú. Suponte que tú tienes un método getNombre en paleta que dado un índice me devuelve el nombre del color. Venga, ¿qué tendría que poner? Okay. Un nombre, ya está, sería un nombre. Pon nombre, no, aquí pon nombre. Nombre. Quitar punto. Y ahora ahí pon nombre igual. Ya vega que lo iguala, que le tienes que asignar nombre. Está intentando averiguar el nombre del color. ¿Cómo averiguas el nombre del color? No, sería, a ver. Sería el getNombre, eso es en paleta, es un método estático de paleta. Tú quieres saber el nombre de un color, ¿vale? Tú lo que haces es, con fill y call, vamos a recorrer cada uno de los elementos de MapPix, donde cada elemento es el código del color, el índice del color, ¿sí o no? No lo... A ver, MapPix es la rejilla, la representación de la rejilla, que nosotros lo representamos con enteros. Cada entero es el índice de un color, es decir, el número que representa un color determinado. Por ejemplo, el 7 es el blanco. ¿Vale? Entonces, tú lo que quieres es mostrar, saber cuál es el nombre del color en cuestión que hay en una celda de la casilla, de esa matriz. Por ejemplo, tú tienes MapPix fill call, ¿vale? Este doble bucle for te recorre toda la matriz entera de filas y columnas, ¿vale? Y entonces cuando tú pones MapPix fill call, eso te devuelve el color que hay en una celda cualquiera, el número de color, el índice del color. Pero claro, esto no te acepta el índice de un color, esto lo que te acepta es el nombre del color, ¿vale? ¿Hay alguna forma de convertir el número de color a nombre de color? Pues sí, hay una forma con el getNombre, ¿vale? Que es el método que vamos a hacer ahora, ¿vale? El método getNombre. Pues convierte de esto de número a string con getNombre. Venga. GetNombre es un método de paleta, un método estático de paleta. Sería, bueno, te lo digo, sería paleta.getNombre
¿vale? Y ahora le pasamos mapPix, ¿vale? ¿Vale? ¿Lo entiendes? Se quedaría así el método, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Get nombre, esto recibe por parámetros un índice, un número de color y me devuelve el nombre al que se corresponde con ese número, ¿vale? Pues bien, ¿de dónde cojo yo el número de color? Pues lo cojo de mapPix. mapPix, esta es la matriz de píxeles, en cada posición, en cada celda, yo lo que tengo es un color, ¿no? Pues eso es lo que se lo paso por parámetro. Y esto ya me va a devolver pues el nombre de ese color. ¿Vale? Venga, pues Adrián, haz el get nombre. Es parecido. O lo hago yo, bueno, lo hago yo y haces tú el de fichero. O que lo repase. O que lo busque Ana. Pues, bueno, Ana, haz tú mejor el nombre, ¿vale? Y así repasa. Y ahora pues Adrián que haga el método del fichero. Ven, ponme aquí el get nombre. Te lo pongo yo, serían en paleta. Sería public class paleta. Ven, y ahora método que recibe por parámetro un índice de color y devuelve el color, el nombre del color, el nombre del color. Venga, sería hacer el get nombre de paleta. Bueno, eso sería muy fácil, ¿no? No hace falta for, es más fácil, me acabo de caer. Sí, esto es más fácil todavía. No. Fíjate, tú recibes el índice y devuelves el nombre. ¿Qué es lo que tengo en paleta? Yo tengo un array de nombres y un array de colores. Pues sencillamente devolver el nombre del índice correspondiente. Vale. Sería exacto así. Le ponemos. Y lo devuelves eso. Devolver eso. Sí. Pues, exacto. Sería así. La verdad que sí que se nos ha quedado. Vale. Vamos a poner paleta. Vale. Bueno, pues ya tenemos el método paleta. Y ahora, venga, por último ya, el último método, venga Adrián, que lo hemos saltado un par de veces. Venga, pues te toca el almacena, el método almacena. Voy a poner comentario. Voy a poner esto aquí, sería un método que almacena la matriz de píxeles de colores en un fichero binario. En el fichero binario indicado por parámetro. Venga, el almacén.
Muy bien. Venga, te queda la tercera clase. ¿Cuál? ¿Te acuerdas del nombre? No, la data. Output string. No, no, estamos... vale. Ok. Ana, output, ¿vale? Significa, la palabra output significa que quiero crear un fichero de escritura, un fichero para escribir en él. Y string significa que quiero escribir datos en binario. Puedo escribir datos de texto o datos en binario. Ahora, file significa que es un fichero, que quiero abrir un fichero. Buffered significa que yo los datos no los voy a escribir directamente en el fichero, sino que en un buffer para optimizar la lectura y escritura. Y data significa que no quiero escribir un byte, sino que quiero escribir un tipo de datos simple, ¿eh? Es decir, un conjunto de bytes encapsulado bajo un entero, un float, etcétera, ¿vale? Entonces yo me lo construyo, si ves, lo voy encadenando. Al file output string le paso el nombre del fichero que quiero abrir. Al buffer output string le paso el objeto file output string y al data output string le paso el buffer output string que me he creado aquí, ¿vale? Esa es la secuencia para crear un fichero binario de escritura, ¿vale? Y aquí tienes que lanzar, tienes que propagar la IO exception. Vale. Mira, thrust. Y yo con ese, terminado en ese. Este es un through de León. ¿Así? No, no, el through. Ah, Ajá, ese es terminal. Vale. Y ahora venga, ahora ve cómo metes esto, la matriz, cómo la metes en el fichero. Venga. El IO exception que ¿Qué? Y las excepciones de entrada-salida. Eso es por si el fichero pues está en un sitio protegido del ordenador y no puede escribir o hay algún fallo, ¿no?, a la hora de la escritura o nos quedamos sin disco duro. Venga, tendremos que recorrer la matriz, ¿no, Adrián? Cópialo de arriba para no... aquí, cópialo, si es siempre lo mismo. Bueno, los dos for solo, los dos for. Además no te va a servir. Solo estas dos líneas, las dos... bueno. Venga, y ahora, ¿cómo metes un elemento cualquiera de MathPix en el fichero?
empieza escribiendo el representante del fichero, cuál es el objeto que te representa el fichero. Sería, ¿cuál es el objeto? De ahí, ¿qué objeto? Sí. ¿Qué objeto te representa el fichero? 2, venga, pues pon los 2. ¿Y ahora qué quiere hacer con el fichero? Escribir, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere escribir? Para escribir un entero, un write int se llama. Write int. Escribir. Ajá. Y ahora entre paréntesis el entero que quieres escribir. Muy bien, me vas captando las matrices. ¿Vale? Eso, esas 3 líneas de código, pues lo que hacen es meterme la matriz entera. Con este doble bucle for recorro todo y cada uno de los elementos de la matriz. Y ahora con cada uno de los elementos de la matriz, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues meterlo en el fichero de escritura. ¿Vale? Y venga, y ahora tienes que hacer la cláusula de fichero. La tercera parte es la cláusula de fichero. Y ahora vamos a... Vale. Estupendo, muy bien. Es así, ¿no? Close, sí, estupendo. Es así, ¿vale? Esto, bueno, tiene el sentido que tiene por los ficheros binarios. Por ejemplo, nosotros tenemos una matriz de enteros. Venga, pues te toca a ti, Dani, ya David, ¿no? Venga, pues hazme el carga. El carga, que sería el opuesto al almacena. En vez de... Ahora me tienes que leer del fichero, de ese mismo fichero, tienes que leer la matriz. Pero eso también la edición. Sí, también la sé. Tendría que abrir ¿Qué? tengo que abrir el fichero. Le voy a preparar también un método, a ver, para... Vamos a ver, ¿por qué? Entonces, si yo escribo de mientras, se puede hacer.
¿Ready recibe algo corporativo? No, sería available. Ah, Bailable del disk. Pero eso es del disk, no del carga, no, eso es un método, eso no tiene sentido. Tú te tienes que referir siempre al representante del fichero, que en tu caso el disk. disk. El ready sería para los ficheros de texto. El ready es para fichero de texto y el otro es para binario y objeto. Lo que pasa, exacto, es método available y tienes que poner los paréntesis. Vale. No, available tienes que ponerle, es un método, no tiene parámetro, pero tienes que poner los paréntesis. Ahí está. ¿Y al ready también hay otros? A ready también. Vale. Aquí que tengo que hacer, mostrar en pantalla. Lo tienes que leer el entero del fichero, meterlo en tu matriz de píxeles y ya también, y ya de paso lo muestras. ¿Vale? Copia y pega de arriba. Va a andar más rápido. En tu caso, cuando practiques, lo escribes tú para quedarte con la copla, pero bueno. Aquí, bueno, para andar. Muy bien. React sería el React int, después estamos con los ficheros binarios, tienes que poner el tipo. Y ahora eso lo tienes que volcar en algún sitio. Tú eso lo lees del fichero y ahora esto te lo echaría por aquí y lo tienes que recoger en algún lugar. Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. Sería así. Y ahora lo muestra. No, lo muestras, pero utilizando tu método, el método que hiciste tú, el set casilla. Utiliza un set casilla. Puedes utilizar set casilla o un muestra, o al final del todo pones muestra, como tú veas. Es más eficiente si pones set casilla, pero bueno. No, set casilla es del propio, es un método de tu propia clase, ¿no? No, eso recibe una fila y una columna. Muestra casilla, y fíjate cómo es la interfaz. Una fila, una columna y un muestra. ¿Qué nombre era? Muy bien. ¿Vale? Y getNombre pertenece a la clase paleta. Muy bien, exacto, sería así. ¿Vale? Venga. Y ahora te falta una cosa para los ficheros, lo último que te... ¿Entendéis? Fijarse que hasta aquí es exactamente lo complementario a lo que hizo Adrián, lo que hiciste Adrián. Que sería cualquier elemento, pues lo leo. Y ahora lo que hago es mostrarlo. Cuando lo he leído, pues lo muestro con el set casillas. ¿Vale? Muy bien.
Tienes en ese orden. Sí, sí, en ese orden. Venga, y ahora vamos a terminar para que Ana no se vaya con un sabor de poco, que no te sepa poco la clase. Venga, pues es que el último método era muy insustancial, fue muy insustancial, así que te he creado un valida, ¿El valida? El método valida, lo tenemos aquí. Válido, aquí. Aquí el método valida, que lo que te hace es validar que un fichero pues no esté corrupto. Valida que el fichero no esté corrupto. Que los colores son válidos. Colores válidos. Venga. Pues valida de fichero, lo tienes que abrir, para que no te vayas de clase sin haber hecho algo de fichero. ¿Vale? Tienes que abrir el fichero, leerlo y cada elemento pues comprobar que es un color válido de nuestra paleta. ¿Vale? Para saber si un color es válido de nuestra paleta, pues vamos a ver. Con get, en get nombre, ¿vale? Como tendríamos luego que modificar mi get nombre, seguramente, ¿no? A ver, get nombre. Claro, exacto. Luego aquí tendríamos que validar que get nombre pues me da un error correcto. Podemos calcular con las excepciones in the out of bound, ¿vale? Podemos hacerlo con index out. Vamos a hacerlo calculando y así repasas excepciones, que te va a venir bien, ¿vale? Si se lanza la excepción de array index out of bound es porque es un color inválido, ¿vale? Es decir, que tú lo que tienes que hacer es leer el fichero. Tienes que leer el fichero, ¿vale? Y ahora, si este método te da la sección de index out of bounds, ¿vale? Es porque es un color incorrecto, ¿vale? Entonces tendrías que tratar esa sección y devolver el booleano, porque ese método devuelve un booleano diciendo si es válido o no es válido el fichero. ¿Te entiendes? Tú tienes que ir leyendo el fichero número a número, ¿vale? Lee todos los números del fichero. Que si quieres, pues no tienes que ni por qué leerlo, ni por qué hacer ni por qué cargar. Bueno, de hecho la matriz no la tienes que cargar, sino que tú solamente tienes que ir leyendo enteros, ¿vale? Y tienes que comprobar que cada entero sea un valor válido, un índice válido, ¿vale? ¿Cómo sabes si el índice es válido o no es válido? Porque si el índice no es válido, esto te va a dar una excepción de tipo index out of bounds, ¿vale? El método paleta getNombre, ¿vale? ¿Podría cargar el método de paleta? ¿Qué? ¿Tendría que leer el método de paleta? Sí, tienes que cargarlo, tienes que crearte los objetos para cargarte los ficheros. Tienes que abrir el fichero que se te pasa por parámetros en modo lectura, como ha hecho aquí David, ¿vale? Y tienes que ir leyendo datos del fichero. A ver, espérate, esto está mal. Un momento, David, esto está mal. Ah, no está bien. Sí, no está muy correcto lo tuyo. Lo tuyo está bien si el fichero tuviera la forma correcta. No, porque esto me lo va a repetir. Sí, ya, claro. No, lo tuyo no es del todo correcto. No. Esto, a ver, un momentito, voy a corregirle al compañero. Esto, en este caso, sería, lo tendrías que poner aquí, como condición de corte, ¿vale? Pero de un punto no. Y
dis.available mayor que 0, ¿vale? ¿Vale? Lo tendrías que hacer así. Pues el tercer bucle no tiene sentido, porque si no tú lo que haces es leerlo una y otra vez, ¿vale? Con un bucle for, ¿vale? Siempre va a haber disponible si el fichero no está corrupto, que precisamente es lo que va a probar ahora Ana, porque entre otras cosas pues llevaremos la cuenta de los datos que vamos leyendo, ¿vale? Pero tú sí lo tienes que poner como variable de corte. Le da el rango de fila y columna y haya datos disponibles. Entonces se metería aquí en el for. No vaya a ser de que no haya datos disponibles. Si no hay datos disponibles, tenemos que parar la lectura del for, ¿vale? Que tú lo hayas metido en un bucle guay, eso lo que va a hacer es leerte la matriz entera. Bueno, no te lo leería porque terminaría de leer todos los datos, pero vamos, no tendría sentido, sería redundante, ¿vale? Se pondría aquí así. Venga, bueno, yo creo que te va a salvar la campana. ¿Qué? ¿En dónde? Sí. No, eso no tiene por qué dar error, no, ¿verdad? Ya esto va a acabar. Creo que con control A seleccionar todos los... ¿Con control? Vamos a crear. Aquí tú dices que te da error en el y dice bailable, ¿vale? Esto vamos a crear aquí importamos pero esto me dice no, pero esto es len mapi len, esto es th, esto es un th y esto es th, vale. Daba error, pero era por la t y la h, vale, pero no. Claro, esto si lo ejecuta te da error porque tienes que tener fichero creado, eso también es verdad, vale, pero bueno, sería así. Bueno, pues ya si eso hacerlo ustedes en casa, hacer el método que valida el fichero. Tenéis que validar eso, que sea un dato correcto, un número correcto. Eso lo va a dar porque si no es correcto, salta la excepción de index out of bound. Lo va a saltar este método, el método getNombre. Si ustedes le ponen aquí un color que no existe en el array, os va a dar ese error. Y luego tenéis que tener en cuenta, tenéis que calcular el tamaño del fichero. Tenéis que leer el número de datos que tenéis que leer, tiene que coincidir con el tamaño de la rejilla por tamaño de la rejilla. Es decir, si el tamaño es 8, pues tenéis que leer exactamente 64 enteros, ¿vale? Si no tiene 64 enteros, estaría corrupto. Venga, pues intentar hacer... Y bueno, y también me gustaría fijar ya para la semana 20, del 26 al 30, pues el examen de fichero. ¿Qué? ¿El 30 o parece bien el 30 de abril? ¿Sí? Venga, pues lo ponemos el 30 de abril y bueno, y así pues podemos repasar al principio.
algún día podemos repasar. Venga, por 30 le abrí el examen de fichero, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta mañana.